Los comentarios y opiniones son responsabilidad de quienes lo expresan. Bienvenidos al espacio de la entrevista. ¿Cómo está usted? Qué bueno que nos sigue a través de las redes sociales, de la radio y del internet. A 17 días para llevarse a cabo el proceso electoral del 1 de junio, los órganos electorales estatales y el Instituto Nacional Electoral hicieron públicas las formas en que los ciudadanos pueden hacer válido o anular su voto. Los ciudadanos tienen la posibilidad de marcar el recuadro de un solo partido o marcar también los partidos que representen una coalición política, de acuerdo a la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, en su artículo 266, fracción quinta, que establece que los emblemas a color de los partidos políticos aparecerán en la boleta en el orden que les corresponde, de acuerdo también a la fecha de su registro. Sin embargo, hay mucha duda, hay mucha información o desinformación que se está compartiendo en las redes sociales. Y ahí algunos dicen cómo se tiene que votar para asegurar el triunfo de un o dos candidatos. Para hablar acerca de esto, para orientarnos y para llevarnos y darnos una lectura acertada de cómo debemos votar, se encuentra esta noche con nosotros la doctora Julia Hernández García. Ella es consejera electoral del órgano público local electoral aquí en el estado de Veracruz, el OPLE. Doctora, ¿cómo está? Buenas noches. Buenas noches, gracias por el espacio. Muchísimas gracias. ¿Qué se va a elegir? Hacemos un resumen, doctora. ¿Qué se va a elegir en este proceso electoral que ya estamos a la vuelta de la esquina? Decíamos antes que faltaba un mundo de tiempo, 90 días, y así le hemos ido adelgazando el conteo al calendario. ¿Qué vamos a elegir este proceso electoral del 1 de julio? Bien, le recordamos a la ciudadanía veracruzana que el 1 de julio nos entregarán 5 boletas para elegir al titular de la Presidencia de la República, a las senadurías, las diputaciones federales, diputaciones locales y la gubernatura. Y que las boletas tienen un color distinto y las urnas en donde se van a depositar también son del mismo color, de tal manera que puedan identificar en cuál urna va cada boleta. Ahora, me gustaría saber, ¿saben las y los veracruzanos cómo votar el 1 de julio? Es decir, ¿ha dado resultados esta campaña que llevamos casi un año de fomento a la participación ciudadana, esta reeducación que se ha venido dando aquí en el estado de Veracruz? ¿Ya estamos conscientes, las veracruzanos, los veracruzanos, de lo que vamos a elegir, esa responsabilidad que tenemos? ¿Qué dicen las métricas que lleva el OPLE, doctora? Bien, pues en ese sentido, como dices, hemos trabajado desde la Comisión Especial para la Promoción de la Cultura Democrática con la participación de 30 consejos distritales, una dirección ejecutiva de capacitación y los propios integrantes consejeros del OPLE, del INE Veracruz, INE México, para promover precisamente que la ciudadanía acuda a las urnas el 1 de julio. Y derivado también de estas, pues vamos a decir, redes sociales que buscan a veces informar, pero a veces también pues se genera esa desinformación de la validez o la nulidad de un voto, hemos considerado, y también debo decirte que algunos representantes de partido en la mesa de consejo solicitaron que coadyuváramos en esta parte de informar o educar de alguna manera a la ciudadanía de cómo su voto va a ser válido. Nosotros expresamos que la primera obligación de educar al respecto sería a cargo de cada uno de los partidos y coaliciones, aunado a que en el ámbito federal las integraciones de las coaliciones varían con relación a la elección estatal. Sin embargo, hemos hecho algunos videos que están publicados en las redes sociales del OPLE, así como unas infografías muy similares a las que también está difundiendo el Instituto Nacional Electoral, porque derivado de las coaliciones, recordemos que son 3. La primera de ellas está integrada por el Partido Acción Nacional, el Partido de la Revolución Democrática y Movimiento Ciudadano. Y en ese sentido, la ciudadanía que desee votar por el candidato de esa coalición, para la gubernatura, por ejemplo, podrá cruzar uno solo de los emblemas de los 3 partidos, o incluso 2 de ellos, o incluso los 3, y su voto será válido. En el segundo caso de la coalición que integra el Partido Revolucionario Institucional y el Partido Verde, su voto será válido si cruza uno de los 2 o los 2. ¿Sí? Y en el caso de la coalición de Morena, el Partido del Trabajo y Encuentro Social, la misma regla. Pueden cruzar los 3 emblemas o 2 o incluso 1, y el voto será válido. ¿Cuándo un voto puede ser nulo? Bueno, cuando el elector no diferencia o hace marcas de tal manera que no es, vamos a decir, ubicada la intención.
Por eso es que se significa mucho, debe cruzar uno de los emblemas. Y eso de cruzar es porque tradicionalmente se tacha, vamos a decir, se pone una X o incluso una palomita. Esa es la forma tradicional y así lo encontramos al momento en que, por ejemplo, se hace un recuento de votos. Se ve cuáles son las marcas que pone el elector. Pero también encontramos otro tipo de marcas o de símbolos o signos que validan un voto. Encontramos desde un corazón, una estrella, una frase, sí, mi candidato, mi candidata, y es válido si está en el emblema del partido que está en la boleta. Si yo tengo alguna predilección por algún partido político y el día de la elección voy y pongo esto que me dice una estrella, un corazón, un signo, una frase, ¿es válido entonces? Así es. Esto es importante también que la ciudadana sepa. Digo, regularmente la forma típica es cruzar o una palomita, pero hemos encontrado expresiones de todo. Ahora, en ese sentido, el funcionario de casilla también ha sido capacitado para que pueda valorar precisamente cuándo se da la validez de un voto. Y los votos nulos, pues regularmente es cuando, te decía, no hay ninguna marca, incluso hay boletas que están en blanco o incluso que llegan a tacharla toda, pero no hay una marca específica en un emblema. Entonces la ciudadanía debe conocer cómo hacer valer su voto, ¿no? ¿Qué debemos hacer o cómo debemos llegar a la casilla el 1 de julio? ¿Qué es lo que obligadamente debemos saber antes de salir de nuestro domicilio, consejera? Bien, pues para ello deberá ubicar dónde se instala su casilla. Recordemos que en esta ocasión será una casilla única donde va a estar una presidencia, una secretaría, 2 escrutadores para la elección federal y adicionalmente una secretaría y un escrutadora para la elección local. De tal manera que tradicionalmente las casillas se instalan en los inmuebles, vamos a decir de siempre, en escuelas públicas, edificios públicos, en los parques, también en inmuebles particulares que cumplan ciertos requisitos, pero que por alguna razón de espacio, por ejemplo, en esta elección ya no sea la misma ubicación que el año pasado, pudiera ocurrir. Entonces es importante que de acuerdo a su número de sección ubiquen su casilla previamente para que de acuerdo a ello acudan al domicilio correcto. Y en ese sentido también debo decirles que en los lugares públicos está publicado el encarte, que quiere decir quiénes van a integrar la casilla y cuál es la ubicación de su casilla de acuerdo a la sección, de tal manera que no encuentre, vamos a decir, obstáculos al momento de llegar y que ahí ya no se instala y ahora es en otro lugar. Entonces es importante que se informe en ese sentido. Es decir, el procedimiento adecuado, el día de la elección salimos de casa, tenemos esa responsabilidad de ubicar nuestra casilla, incluso podemos ir a más y conocer quiénes están participando, pero al llegar a la casilla nos tienen que dar las 5 boletas y en ese preciso momento tenemos que hacer el voto para las 5 elecciones en las cuales estaremos participando. Solamente nos vamos a formar una vez, nos van a dar nuestros 5 papeletas, no es de que primero vote aquí y después le vamos a ir dando poco a poco las boletas. No, exactamente, solo se forma una vez y esto es importante también señalar que en cada casilla estarán disponibles 750 boletas de acuerdo a quienes integran la lista nominal de una sección y que el tiempo que está previsto para que un ciudadano, una ciudadana acuda a la urna y agote todos los pasos del procedimiento que seguimos para votar es precisamente calculado en función de la duración de la jornada electoral, que es de las 8 horas hasta las 18 horas. Hagamos hincapié en esto, consejera. ¿Cuándo considera el OPLE un voto nulo? ¿Cuándo incurre en qué situaciones? Bien, cuando, por ejemplo, cruza emblemas de partidos que no están coaligados. Por ejemplo, si cruza un recuadro del partido Acción Nacional y uno de Morena, es evidente que el voto es nulo porque esos 2 partidos no están coaligados. Y así con cada una de las combinaciones. También cuando puede incluso tachar toda la boleta sin ninguna marca, le digo, específica en un emblema. O en su caso, la deje en blanco. Eso también puede ser otro supuesto. ¿Cómo debemos estar preparados para contrarrestar estas mismas campañas anulacionistas que finalmente hemos estado leyendo mucho en las redes sociales, que nos invitan a marcar la boleta completa para que no se roben el voto, a marcar de 3 en 3, toda esta desinformación? ¿Qué debemos de validar o qué información debemos de leer? ¿En qué portales? ¿A dónde nos podemos dirigir para mayor información, consejera? Bien,
Pues yo los invitaría a que acudan a las fuentes oficiales, que somos las instituciones que organizamos el proceso, como es el OPLE Veracruz y el Instituto Nacional Electoral. Y en ese sentido, por ejemplo, el portal del OPES, OPLEVER, en la página de internet, en las redes sociales, igualmente como OPLEVER, y ahí estamos haciendo este tipo de campaña de información. Sin duda, la desinformación nos puede afectar a la intención o a la voluntad que en algún momento quiere expresar la ciudadanía, pero si no se informa con las fuentes oficiales, pues sí puede incurrir en alguna confusión e incluso no esperaríamos que eso pues lo atemorice o le cause dudas o lo inhiba y ya no acuda a las urnas. Entonces lo que buscamos es intensificar esta información. El proceso electoral del 1 de julio representa la composición política de más del 85% del territorio mexicano, consejera. Es un momento muy importante en el cual vamos a vivir todos los que somos mayores de 18 años, que tenemos el derecho a elegir nuestras autoridades, nuestros representantes en las cámaras locales, en la Cámara de Senadores, en el Congreso Federal, o sea, todos vamos a elegir algo. ¿Quiénes apoyan al INE? ¿Quiénes apoyan al OPLE, consejera, en la observación de las próximas elecciones? Bien, pues ahora tenemos observadores electorales, el plazo venció el pasado 7 de junio y creo que aunque son pocos, creo que harán esa función importante de vigilar, de estar al pendiente el día de la jornada electoral, así como de las sesiones de cómputo tanto del OPLE como del INE, y también decirte que como son elecciones presidenciales hay visitantes extranjeros y que Veracruz también tendrá esa oportunidad de ser observado en cuanto al desarrollo de las actividades el día de la jornada. Eso es muy importante destacarlo. Las autoridades federales que también estarán en esta misma operación carrusel, que muchas veces le llaman, autoridades de la FEPADE, autoridades también que tienen que ver con presencia en la capital del país, también habrá aquí en Veracruz. Así es, como en otros procesos, la FEPADE ya ha hecho presencia en el estado de Veracruz y está previsto que en las oficinas centrales esté una comisión de esta fiscalía precisamente para estar al pendiente de aquella información que reciban los representantes partidistas y, ¿por qué no?, la ciudadanía que ante algún hecho considere que se está cometiendo un probable delito electoral, que sepa que en las oficinas del OPLE Veracruz, en Juárez 69, van a estar agentes que estarán al pendiente de recibir las denuncias, con independencia de los medios electrónicos o telefónicos también que tiene esta fiscalía. Pues nada más nos resta que usted haga la invitación para que este 1 de julio todos los que somos parte del electorado en Veracruz, que somos millones, pues finalmente salgan, cumplamos con esta encomienda, no es que también es una obligación, que también es un mandato, que salgamos, que participemos en este proceso electoral, por favor. Bien, pues invitar a la ciudadanía que el 1 de julio salga a votar, que tengan la certeza que el OPLE Veracruz, sus 30 consejos distritales, en coordinación con el Instituto Nacional Electoral, vamos a respetar, como lo hemos hecho, la voluntad que se exprese a cargo de la gubernatura, así como de las 30 diputaciones por mayoría relativa y 20 de representación proporcional. Le agradezco mucho, doctora Julia Hernández García, consejera del OPLE, que esté esta noche platicando con nosotros, haciendo esta invitación, sobre todo, pues dándonos esta dirección de qué rumbo tomar. Hay mucha desinformación, sí veo que de repente hay muchas personas que tienen ciertas lagunas en cómo hacer, cómo emitir su voto, cómo sufragar correctamente. Le agradezco mucho que esté esta noche en esta plática orientándonos a todos. Gracias a ustedes por el espacio para poder informar a la ciudadanía veracruzana. Muchísimas gracias. Vamos del otro lado del estudio a despedir el espacio informativo.